Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. ¿Cómo están hoy? Hermanos, un día más que Dios nos regaló, pues. Es el motivo para agradecer al Señor. Usted y yo tenemos vida, estamos en la casa de Él, ya disfrutamos de esas alabanzas preciosas y de seguro la palabra tiene un mensaje para nuestras vidas hoy. Amén. Vamos a la palabra, a Primero Crónicas, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 al 14. Primero Crónicas 10, del 1 al 14. Amén. Dios les bendiga, qué bueno verles a cada uno de ustedes y las diferentes iglesias representadas esta noche. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Vaya pues. Muy bien. Primero Crónicas, capítulo 10, del versículo 1 en adelante, dice la palabra: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Lea conmigo el 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa
lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. Oramos. Amado Padre, eres bueno, eres fiel, eres precioso. Y cada vez que leemos tu palabra y nos compenetramos en ella, le encontramos el verdadero sabor que tu palabra tiene. Y rogamos porque en esta noche tu palabra cumpla el propósito para la cual la envías. Oramos porque tu Espíritu Santo nos ministre de acuerdo a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche pretendo que hablemos sobre el tema las trágicas consecuencias de perder la unción. Las trágicas consecuencias de apartarnos de los propósitos de Dios. Usted y yo conocemos la historia de Saúl y creo que la conocemos con lujo de detalles y esta noche solo nos retroalimentamos de esta porción para que usted y yo asimilemos ese mensaje y lo apliquemos a nuestro corazón. ¿Qué vamos a decir? Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Estamos, hermanos? ¿Saben eso? Sí, ¿verdad? ¿Sabe qué significa su nombre? Su nombre significa deseado o implorado. Un significado muy bueno, muy especial. También se dice que Saúl pertenecía a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín. Él era por apariencia muy guapo. Era alto. Algunos dicen que era, la Biblia dice que era hermoso. Otros dicen que era moreno. Era guapo en toda su apariencia. Y si queremos agregarle un poquito más, dice la Biblia que en ese tiempo no había otro hombre más hermoso que él. ¡Wow! ¿Cómo ha de haber sido ese hombre? Y si eso era poco, además de esos calificativos, era el elegido por Dios. Amén. No era elegido por el pueblo. Vea cuántas cosas a su favor. No había sido elegido por el pueblo, sino Dios mismo lo eligió para que fuera el primer rey de Israel. Samuel era el líder religioso, pero Saúl era el rey. Digámoslo de otra forma, era el mero mero. Era el hombre predominante, el hombre prominente. Muy bien. Era un hombre muy significativo ante los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo. Fue el primer rey que fue ungido secretamente entre todas las tribus de Israel. Y comenzó pacíficamente, comenzó bien, pero tristemente eso que comenzó bien no le duró mucho. Además, fue un líder militar competente. O sea, las tenía todas por ganarla. Sin embargo, aunque tenía todo por ganar,
comenzó con una serie de errores muy graves, comenzando con ofrecer un holocausto que a él no le convenía ofrecer, porque no estaba autorizado por el Señor. Luego, Dios le dio una comisión y lo manda a destruir a los amalecitas. Y usted debe recordar esta historia. Tenía que acabar con todo, pero comienza o continúa sus pasos de alejamiento, sus pasos de desobedecer la palabra, sus pasos de no oír atentamente el mensaje de Dios. ¿Y qué pasó con Saúl? Fue a destruir a los amalecitas. Pero la historia bíblica nos cuenta que, para comenzar, trajo al rey Agag. ¿Y por qué congraciarse con aquel rey pagano que había sido dado una orden de acabar con él? Y si eso era poco, trajo lo mejor del botín. Nosotros pensamos muchas veces que nos podemos esconder del ojo de Dios. Pero la Biblia dice que inmediatamente que Saúl vino de la batalla, que Saúl vino supuestamente de destruir a los amalecitas, viene Samuel, el profeta de Dios, el varón de Dios, y le dice: Samuel, ¿hiciste todo lo que Jehová Dios te mandó? Oh, sí, todo lo hice. Y en ese momento, dice la ovejita por ahí. ¿Y qué es ese balido de ovejas que oigo? Dice Samuel. Es que las traje para ofrecerla en sacrificio a Jehová tu Dios. Esta desobediencia fue la gota que derramó el vaso, que colmó el vaso, y la Biblia dice que Dios se apartó de Saúl, el elegido de Dios, el ungido de Dios, el que tenía todas para ganar. Pero el hecho de haberse alejado de Dios, la Biblia dice que un espíritu malo se apoderó de él. Observe los pasos, observe las trágicas consecuencias de abandonar al Señor. Y este espíritu maligno que lo atormentaba, lo llevó a momentos de locura, lo llevó a momentos de depresión, lo llevó a momentos de fracaso y terminando en la caída total del gran hombre de Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios siempre es su palabra. Y la palabra de Dios dice: ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios. Mire, Saúl, el elegido de Dios, el hombre con tantas cualidades, tantos calificativos, pero poco a poco comenzó a alejarse del propósito de Dios y poco a poco su vida vino a terminar en una tragedia total. A Saúl se le olvidó quién lo había llevado al trono. Y pensó: es que yo las puedo, ¿verdad? Es que yo soy muy capaz. No hay otro como yo. Hermanos amados, en esta porción bíblica encontramos una serie de advertencias para que usted y yo le pongamos mucho cuidado y no terminemos como terminó tristemente el gran rey Saúl. ¿Todo por qué? Por la infidelidad a la palabra del Señor. Por no obedecer a la palabra del Señor,
por haber tomado en poco el consejo de la palabra de Dios. Y hermanos, ese es un mensaje para usted y para mí esta noche. La palabra nos dice: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Pero ¿cuántas veces todos leemos, tardamos horas en otras cosas? Pero sería bueno preguntarnos, ¿cuánto tiempo apartamos para leer la palabra, para meditar la palabra, para asimilar la palabra, para oír a Dios a través de la palabra y de esa manera someternos incondicionalmente a la voluntad del Señor? Tristemente, todo hacemos menos concentrarnos en lo que debería de ser. Porque, hermano, la palabra dice que el espíritu es frágil, es débil, la carne es débil. Usted puede tener los mejores propósitos en la vida cristiana, pero si no cuida de esa relación con Dios, si no escudriña cuidadosamente la palabra y no se somete a la palabra, muy cristiano puede ser, pero puede terminar igual que el rey Saúl. Y el mensaje es serio. Debido a la rebelión de Saúl contra Dios, el reinado de Saúl tuvo un final trágico. Vino juicio sobre él, sobre los hijos y sobre ciudades y expulsaron a los judíos. Y los filisteos profanaron el cuerpo de Saúl, se burlaron de Dios, colocaron sus armas en el templo pagano y la misma cabeza de Saúl la colocaron allí. ¿Qué le dice a usted todo esto? Créame que yo mientras estudiaba esta palabra y mientras hacía mis apuntes, yo decía: ¡qué tragedia! ¿Hasta dónde puede llegar un hombre y una mujer que ha conocido a Dios, pero el hecho que abandonó de los propósitos de Dios, el hecho que se apartó de la unción del Señor, viene a terminar en una vida totalmente catastrófica? Y le agrego algo: y si al fin y al cabo solo el cliente que comete el error pereciera, al fin se lo merece. Pero la Biblia dice que aún los hijos mismos acabaron en una situación triste. Es que la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y se dice muchas veces que son pocos los que dicen: yo ya no sigo a Dios, ¿para qué? Y le dan la espalda. Sin embargo, la historia ha dicho de hombres y mujeres con la unción del Señor, que han sido con el propósito de Dios llamados, comenzaron poco a poco a darle la espalda al Señor. Y el enemigo con su astucia los fue hundiendo, los fue alejando del propósito de Dios, y consigo arrastra también a toda su familia. Estaba pensando, cuando estábamos en la dirección, conozco una familia
eran lindos en su iglesia, pero lindos, de esa familia, mamá, papá e hijos. Pero de repente ambos comenzaron a descuidarse. Y yo se lo dije a esta persona. Cuando me puso un día queja y me dice, ay hermana, es que mire qué terrible cómo hemos llegado. Sí, le digo, pero ustedes se lo ganaron, ustedes trabajaron para eso, porque ahora ninguno de los miembros de su familia sigue a Dios. Ah, hermanos, el pecado poco a poco se entromete y nos afecta a nosotros y afecta también a los nuestros. Y después decimos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo que sufrir esto? Es que la palabra dice, ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios. Por eso la importancia de guardar la palabra del Señor. Amén. Y el salmista dice, en mi corazón, ¿para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado, es que sí, yo medito en la palabra, la guardo en mi mente, la guardo en mi corazón y soy cuidadosa para no pecar contra Dios, para no darle lugar al diablo, para que no se entrometa en nuestra vida y me aleje del propósito que Dios tiene para mi vida. Es fácil decir, yo creo en Jesús. Yo amo a Jesús. Pero muchas veces decimos que amamos a Jesús, decimos que vivimos para Jesús, pero más vivimos para el diablo que para Jesús. Yo les pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes verdaderamente conocen al Señor? No me captaron. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente conocen al Señor? Bueno, hay unos 25, ¿verdad? Los contó, hermano Juan Ramón. Más o menos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes disfrutan caminar con Jesús? Y cuánto le hayan sabor el vivir para el Señor, el servir al Señor, el compartir de Él y disfrutar de esa vida preciosa que tenemos en Jesús. Pero muchas veces, sí, y es cristiano usted, estoy luchando. Déjeme decir, el evangelio es bello, pero para vivirlo bien. El evangelio es bello, pero para vivirlo bien. Hermanos, la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos vidas cambiadas, vidas transformadas, porque la palabra nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas ya las dejamos. Amén. La Biblia dice, la fe sin obras es una fe muerta. Y Jesús también dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Amén. Si verdaderamente me aman, guarden mis mandamientos. Y Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? Sí lo sabe. Muy bien. Amarás, repítalo conmigo porque lo sabe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo. Y el segundo,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita me acordé de uno de los campamentos allá en Monte de los Olivos. En aquel tiempo que yo era joven y casi no me perdía campamentos por traer a las hijas al campamento. Y yo recuerdo que tenía un grupo de muchachos a quien estaba dándoles un taller. Y ahí había un chico que estudiaba en la escuela militar. ¿Cómo le llaman a la escuela militar de aquí? Va. Entonces me dice él, pero mira hermana, me dijo, ¿y cómo es eso que yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? Yo le expliqué y me dice, ¿y qué me va a quedar para amar a mi novia? Era ingenuo el chico. Muy bien, entonces, hermano, pero si amamos a Dios, hay que guardar los mandamientos. ¿Y cómo lo voy a manifestar en la vida práctica? Hermanos, es fácil decir, soy cristiano evangélico mientras estamos en la iglesia. Pero allá en la calle, la gente debe ver, la gente debe saber que usted y yo somos personas que vivimos el verdadero evangelio, vidas transformadas. Nuestro vocabulario lo dice, nuestra manera de ser lo refleja y todo en sí refleja que usted es un auténtico hijo de Dios. El pobre Saúl, después de todo esto, la Biblia también nos dice que buscó ayuda. ¿A dónde? En una bruja. Buscó ayuda, el gran ungido de Dios, el gran hombre de Dios, el gran rey de Israel, puesto por Dios mismo. En la desesperación que cayó, en la situación amarga a la que llegó por haber abandonado a Dios, por haberse alejado de Dios, buscó a la mujer que tenía un espíritu de brujería, la bruja de Endor, dice la palabra. Y este es un punto culminante en la vida de Saúl. Buscó a la divina de Endor, ofensivo ante la vista de Dios, porque todo eso era prohibido por la ley de Moisés. En otras palabras, buscó a los poderes demoníacos, y ya meterse con el demonio es otra cosa. Porque es negar la soberanía de Dios, es creerle lo que Dios puede hacer. Y la Biblia dice que la rebelión es como un pecado de adivinación. ¿Y cómo se da hoy? Yo le pregunto, ¿será que se meten espíritus de brujería dentro de los hermanos? ¿Qué dicen ustedes de las hermanas que le tienen que poner el cordoncito rojo al hijo? ¿Para qué se lo pone? ¿Qué le dice esto? Yo soy la mamá de las 2 mujeres más bellas del mundo. Y recuerdo cuando llevaba una de mis niñas pequeñas, la llevaba a la clínica, a la unidad de salud. Y yo le había puesto un vestidito blanco y la llevaba bien chula, mi manera de ver. Y me sale al encuentro una vecina y me dice, ¡ay, qué chula lleva la niña! ¿Y para dónde va? A la clínica, le digo yo. Ay, mamita, me dijo, pero póngale un cordón rojo, me dijo. Porque mire, a la clínica siempre llegan gente de esas crueles, me dijo.
¿Sabe qué le dije? Pero ya le voy a contar lo demás. Mi hija tiene la sangre de Jesucristo que la guarda de todo mal. Ah, bueno, me dijo, como ustedes creen así. Sí, le dije, yo tengo convicción, pero le cuento el resto. Y desde que llegamos a la clínica, una señora se acercó como para darle credibilidad a las cosas, fíjate. Y me dice, ay, qué chula su niña, ¿se la puedo chinear? Chinéela, le dije. Y en todo el tiempo que estuvimos en la clínica, ella la anduvo chineando. Y no hallaba cómo quitársela. Pero al fin me la dio. Y me dice una señora, dé gracias a Dios, me dijo. Porque esa es de la gente que hace ojos, me dijo. Y que le agarró a la niña y se la besó y la cuidó. Ay, Dios mío, dije. Pero yo sigo pensando que la sangre de Jesucristo es más poderoso que cualquier cordón rojo. ¿Y sabe usted que todavía hay cristianos evangélicos que tienen que poner el ramillete de ajos a la puerta de la entrada para que no lleguen los malos espíritus? Allá en mi país hay. Y yo una vez de ingenua le dije, ve, le dije, qué bonito el ramillete de ajos que tiene aquí. Le digo a una hermana, de veras con ingenuidad. Ay, hermana, me dijo, es que yo lo tengo para que los malos espíritus no entren. Pero ¿qué dice la palabra? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, usted y yo estamos protegidos por la sangre de Cristo. Porque tiene que consultar el horóscopo, porque tiene que ir a que le lean las manos, porque tiene que poner ajos, porque le va a poner el cordoncito rojo al caballito, al ternero o al niño. No necesitamos todo eso porque la palabra de Dios me asegura que Dios es más poderoso que todo eso. Pero Saúl no consultó a Jehová y esto lo llevó a la muerte. Y no solo a eso, a transferir el reino. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Hermano, el pecado, nombre o apellido que tenga, siempre tiene un precio muy elevado. Siempre la consecuencia de ese pecado la vamos a aguantar. Dios nos perdona. Y gracias a Dios por la sangre de Cristo. Pero las consecuencias de nuestra rebeldía, las consecuencias de nuestras maldades, las consecuencias de nuestros pecados, siempre la vamos a aguantar. Y lo que es peor es que la maldición nuestra llega hasta la tercera y cuarta generación. Si solo nosotros la aguantáramos, bien merecidos. Pero tristemente también nuestra familia es alcanzada por el pecado de nosotros. La muerte de Saúl no fue un accidente de guerra, sino el juicio directo de Dios sobre él y sobre su casa. Peleaba con los filisteos. Cayeron muertos los israelitas. El juicio divino vino sobre Saúl por su desobediencia. Las consecuencias inevitables de la rebelión de él contra Dios. Y tristemente, este es un recordatorio serio
para nosotros, porque aún los ungidos de Dios pueden caer y perecer si se apartan de la voluntad de Dios y confían en sus propios caminos. ¿Y sabe qué? La corona nuestra es dada a otra persona. El trono de Saúl fue entregado a David. Nuestra corona será quitada. Y nosotros creídos, ¿verdad? Que vamos para el cielo directamente y que ya vamos a llegar y nos van a coronar. Y de repente no está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Le cuento una anécdota. Dice que había un hermano por allá que él había aceptado a Cristo y soñó que había ido al cielo. Y él iba bien fuerte. Y dijo, ¿por qué no voy a entrar? No es San Pedro el que está en la hilo, como dicen algunos, ¿verdad? Pero el ángel está con el libro. Que me acordé que mi esposo dice, yo bromeo mucho con él. Me divierto. Entonces dice, doña, usted San Pedro no la va a dejar entrar, me dice, porque se ríe de mí. Y yo le digo, y le voy a mandar a que me pida perdón. Y yo le digo, qué bonito que así fuera, ¿verdad? Primero que fuera Pedro, tal vez tuviera otro tipo de corazón, ¿verdad? Y segundo que lo mandara uno a arreglar las cuentas. Si llegó, llegó, y si no estaba, no estaba, pues. Pues este hombre dice que soñó que había ido al cielo. Y entonces él iba a entrar cuando el ángel le dijo, un momento, quiero asegurarme que su nombre está escrito en este libro. Va a creer que no va a estar. Si yo acepté a Cristo, yo era miembro del cuerpo oficial de la iglesia, va a creer que no voy a estar. Espere, me dijo el ángel, tengo que asegurarme que aquí está su nombre. No lo hallo. Ángel, por favor, búsqueme otra vez. Mi nombre está allí. Y el ángel con paciencia, pero eso no es cierto, hermano. Eso no va a ser así como este hombre lo vivió. No estaba escrito, no estaba escrito, y aunque haya vivido toda la vida en el evangelio. Y dice que ya el afligido, por favor, ángel, tenga misericordia de mí y búsqueme una vez más. Y el ángel otra vez, sí, le dijo. Sí, aquí está su nombre. Se lo dije, que allí estaba mi nombre. Sí, le dijo, pero para que yo lo pueda dejar entrar al reino, su nombre tiene que estar en letras brillantes y claras. Y su nombre está ahumado, le dijo. Y dice que en ese momento él despertó del sueño. Y dijo, ay, Señor, gracias, que solo era un sueño. Pero ¿sabe cuál era la historia de él? Que estaba en el evangelio, pero no había dejado de fumar. Y era miembro del cuerpo oficial de la iglesia. Y no había dejado de fumar. Y por eso su nombre estaba ahumado. Pero eso le sirvió a él para reaccionar y abandonar el pecado. Hermanos, la Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Y si no, nuestra corona será entregada a otro. Y aunque hayamos vivido toda la vida en el evangelio y hayamos hecho los mejores servicios, pero mire, ahora que está de moda los paros cardíacos, porque ahora es una moda. Imagínense, estamos enojados con el hermano o la hermana Julana.
Ahora se me salió una expresión ociosa y la Biblia dice, de toda palabra ociosa van a dar cuenta en aquel día. Estos días yo les daba una enseñanza a los alumnos del colegio y les estaba explicando lo que la Biblia dice en Corintios, los que no heredarán el reino de Dios. Y como ahí dice, los borrachos, los afeminados, los que se echan con varones. Mire, los muchachos estaban especialmente, porque les di un tema por cada viernes que doy el devocional. Y yo les dije, bueno chicos, es probable que aquí hay algunos que son borrachos. Yo ya les advertí. Y si no dejan ese vicio, aunque sean súper religiosos en su iglesia, no van a heredar el reino de Dios. Y la palabra es bien enfática al respecto. Pero yo quiero terminar. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Queremos terminar como Saúl? Era un gran hombre, seleccionado por Dios, el más guapo de ese entonces, un hombre de confianza ante los ojos de Dios. Pero dejó de oír la palabra de Dios, dejó de obedecer la palabra de Dios, dejó de consultar a Jehová y en vez de consultar a Jehová, consultó a la divina de Endor. Y tristemente, cuando se vio acribillado, él mismo se quitó la vida. Sus hijos también murieron y su reino fue entregado a otro rey. Todo por su desobediencia y abandono del Señor. Hermanos, que la historia de Saúl sea para usted y para mí una advertencia que resuene en nuestros corazones. Hay trágicas consecuencias en abandonar al Señor. Hay trágicas consecuencias en desobedecer al Señor. Hay situaciones fatales que no solo las voy a sufrir yo, las va a sufrir nuestra misma casa, nuestra misma familia. Todo por abandonar la unción del Señor, por abandonar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Que sea esto un momento para pensar seriamente, ¿estoy siendo fiel al Señor? ¿Estoy caminando como es digno ante los ojos de Dios? Recuerde, del ojo de Dios no podemos esconder ni una pizca. Ni una pizca. Él conoce la realidad de nuestras mentes. Él conoce la realidad de nuestros corazones. Y de acuerdo a eso, Él también nos va a juzgar para bien o para mal. Todo depende de la realidad de nuestra vida. Pero somos llamados a entender el mensaje de la palabra, a obedecer el mensaje de la palabra. Hermanos, no podemos estar con un pie aquí y el otro allá. Somos llamados a vivir un evangelio que verdaderamente honre y glorifique el nombre del Señor. Cierre sus ojos y hagámonos esta noche un autoexamen. ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios? Si el paro cardíaco me da esta noche, si la muerte me sorprende este día, si el Señor viene este día por su iglesia, ¿estoy preparado? ¿Estoy viviendo para Dios? ¿Estoy obedeciendo la palabra del Señor? ¿Estoy caminando con el Señor? Que sea este momento para que meditemos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Con sus ojos cerrados, ore al Señor. Platique con el Señor y dígale, Señor, ayúdame. Hay áreas de mi vida que necesito consagrarla a ti.
Hay áreas de mi vida que necesito obedecer tu palabra y no la estoy obedeciendo, pero quiero hacerlo. Pregunto, ¿por quiénes debemos orar esta noche? Yo quiero invitar a aquellos hermanos, hermanas, usted amigo que está aquí, pero que necesita conocer al Señor. Queremos orar por usted. ¿Cuántos necesitan que oremos por usted esta noche? Yo quiero invitarle, levánteme su mano ahí donde está. Usted necesita oración. Sea honesto delante de Dios y dígale, Señor, ayúdame por favor. ¿Cuántos necesitan que oremos por usted? Quiero ver esas manos levantadas. Dios le bendiga. ¿Por quién más debemos orar? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Por quién más debemos orar? Dios está, Dios le bendiga. ¿Y quienes quieren venir aquí al altar y decirle, Señor, esta área de mi vida te la consagro a ti esta noche? Esta situación de mi vida, vengo a ti a confesártela y a suplicarte que me ayude. Quiero obedecer tu palabra, quiero someterme a tu palabra. ¿Cuántos vienen al altar en este momento para que oremos por usted? Quiero hacer esta oración ya rápidamente, pero quiero saber, ¿quién más necesita que oremos por usted? Queremos orar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. ¿Quiénes más necesitan orar? Póngase de pie los que necesitan que oremos por usted esta noche. Queremos terminar este tiempo de oración. Queremos orar al Señor por su vida. Si el Señor viniera hoy, ¿estamos preparados? Si la muerte me sorprende hoy, ¿estamos preparados? La palabra del Señor dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amado Padre, oramos esta noche, encomendando nuestras vidas, encomendando la vida de cada hermano, cada hermana que está de pie. Conoce tu necesidad. Conoce, Señor, la situación real de sus vidas. Y esta noche, Señor, bendice nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Y gracias por bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.